Bueno, partimos entonces con el tema 1, hemodinámica fetal 1, desarrollo de la placenta normal o patológica. Aquí hay unas fotos que intercalo aquí de un viaje que hice a Asturias, en el norte de España, hace un par de veranos. Después les voy a contar por qué fui específicamente a esa parte donde nadie va. ¿Dónde fue? Asturias. Bueno, tú conoces Pero... Oviedo. Sí, hay gente que va para allá, pues, cosas así. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día, o sea, lo que vamos a ver en el ciclo, digamos. Anatomía vascular, que hacen unas pocas láminas, desarrollo de placenta, hemodinamia fetal, que es lo que más nos vamos a ocupar, doble normal y patológico, restricción de crecimiento, insuficiencia cardíaca. Bueno, esta es una típica lámina que ustedes han visto de primer año de medicina, pero que es muy importante y muchos de los becados no saben, así que aprovecho de pasársela. ¿Cuál es la irrigación del útero y de los ovarios? Aquí vemos el útero cortado, está irrigado por la arteria uterina. La arteria uterina entra lateral a nivel del istmo y es rama anterior de la arteria ilíaca interna, que también es conocida como arteria hipogástrica. La ilíaca interna y la ilíaca externa son las ramas terminales de la arteria ilíaca común y son las ramas terminales de la aorta. Entonces viene aorta, ilíaca común, ilíaca interna o hipogástrica, y da a las uterinas que entran y se contactan con el útero a nivel del istmo. Y da unas ramas hacia abajo que se llaman cérvico-vaginales, que son las que irrigan cuello y parte de vagina, y la más importante empieza a ascender por el lateral del útero en forma sinuosa, como ven ustedes, o serpiginosa. Por otro lado, hay una irrigación del ovario, que son dos ramas muy largas que vienen desde la aorta abdominal. Son largas porque el ovario ha ido migrando desde esta sección, más o menos de L2 hasta abajo. Y las ováricas irrigan el ovario y dan ramas tubarias que se anastomosan con las ramas terminales de la uterina. Entonces hay un arco acá que viene de las uterinas, las arterias tubarias ováricas. Por lo tanto, cuando nosotros en alguna cirugía tenemos que ligar las uterinas, no se va a necrosar el útero, aunque liguemos los dos lados, porque va a seguir la irrigación desde arriba. A la inversa, las venas uterinas salen por el mismo lado, van a la ilíaca interna, ilíaca común y cava inferior. Pero las venas ováricas una va a la cava inferior, la del lado derecho, y la del lado izquierdo no va a la cava inferior, sino que va a la renal izquierda, y de la renal izquierda va hacia cava inferior. Este es un corte lateral. Aquí vemos la hipogástrica y va la uterina y tiene una relación muy importante con el uréter. El uréter, como dicen, es caballero y deja pasar a la uterina. Y se cruzan aquí entre 2 y 3 centímetros a lateral del istmo. Es bien importante cuando estamos operando ginecología. ¿Y qué pasa con la uterina? Entonces empieza a subir acá. Acá está la uterina con las ramas cervicovaginales y ahí va subiendo sinusoidal y empieza a dar ramas, se mete, perfora el útero, digamos, y se mete en el tercio externo del miometrio y va dando ramas por delante y por detrás que abrazan el útero. Esas ramas se llaman arcuatas. Todos estos dibujos, los que vemos en anatomía de toda la vida, los hizo este doctor Frank Netter, que era un artista médico que vivió en la primera mitad del siglo XX. Bueno, ahí va la arteria uterina, va sinusoidal, va dando las arcuatas. Ahí va la arcuata que está en el tercio externo del miometrio y empiezan a profundizarse y da las arterias radiales que penetran en el miometrio
ahí están las arterias radiales, y dan dos ramas terminales, que son la arteria recta o arteria basal, que se encarga de irrigar el tercio interno del endometrio, y estas nunca se afectan ni por hormonas ni por nada, y las arterias espirales o espiraladas que irrigan los 2/3 internos del endometrio, y estas son las que en el momento de la menstruación se hacen apoptosis y esto cae en necrosis y se produce la menstruación. Y son muy importantes en el desarrollo de la placenta y son las que van a dar la irrigación al feto. Acá en este otro corte hay una ampliación de esta zona y van las basales y las espiraladas. Eso de la anatomía vascular es muy importante. Hay muchos pecados que se saltan en esta parte y no conocen la irrigación basal del útero. Veamos, la placenta es un órgano sumamente complejo, que tiene funciones que se podrían equivaler al hígado, al riñón, al pulmón, y además tiene una función endocrina. Es el gran desconocido de la obstetricia. Hay incluso una revista de placenta que sale todos los meses con temas que son absolutamente abstrusos y que ninguno de los clínicos la lee. Entonces, la placenta es un órgano con múltiples funciones. Vamos a ver algunos conceptos de embriología, de fisiopatología, de patología, de ultrasonido, de conflicto genómico y epigenética. Entonces, ¿qué es lo que hace el feto? ¿Qué es lo que hace el embrión? El feto va a invadir a la madre y produce una invasión endovascular y remodela las arterias uterinas a través de la remodelación de las arterias espirales. La placenta misma se va remodelando en el curso de la embriología. Se remodela anatomía gruesa materna, hay una invasión macroscópica y hay una invasión hormonal. La placenta y el feto remodela todo el metabolismo materno e inhibe el parto, entre otras muchas funciones. ¿Cuál es el objetivo teleológico, digamos, de la invasión del trofoblasto? El feto gana acceso directo a la sangre materna. El volumen de sangre que llega a la placenta es independiente de la regulación vascular materna local. Aunque la madre quiera ahorrar esa sangre, no lo va a poder hacer porque está invadido su sistema vascular. Entonces la madre no puede disminuir los nutrientes que llegan a la placenta sin disminuir a la vez el aporte a sus propios tejidos. La placenta además libera hormonas y otras sustancias directamente a la circulación materna: estrógeno, progesterona, gonadotrofina, tirotrofina placentaria, PAP-A, PAP-B, montones de hormonas y sustancias que todavía no se conocen bien su función. Entonces, este monito que lo vemos de embriología, ahí vemos el concepto. Ahí está el embrión en la etapa de 2 capas, y el trofoblasto está formado por 2 capas al principio. El citotrofoblasto, que son estas células cuadradas, que son más internas, y hacia externo está el sincitio, da producción el sincitio trofoblasto. Sincitio es una célula, es un grupo de células que se unen y pierden sus membranas entre ellas. Por lo tanto, es una gran masa citoplasmática con una sola membrana externa y muchos núcleos. Eso es un sincitio. Hay otra célula multinucleada, que es el plasmodio, que se ve en algunos parásitos, que es al revés. O sea, es una es una célula que se va dividiendo y no produce paredes entre ellos. En este caso es al revés.
Entonces, el sincitio trofoblasto es el que produce, el que rodea totalmente al concepto y es el que está en contacto con el endometrio materno. Ahora, el citotrofoblasto produce dos tipos de células. Uno es la célula madre, el sincitio trofoblasto, y de otro trofoblasto que es bien importante, pero que no aparece muy destacado en ninguna parte, que es el trofoblasto llamado intermedio o trofoblasto extrabiocitario. Y ese a su vez tiene dos tipos, el trofoblasto extrabiocitario endovascular y el intersticial. Vamos a ver de qué se tratan estas cosas. Acá está en las primeras etapas de cuando el embrión entra en el endometrio, aquí está miometrio, aquí está endometrio, un corte histológico, esto es alrededor de las 7 semanas. Entonces, el trofoblasto rompe las glándulas endometriales y se alimenta, es una nutrición histotrófica, se alimenta de los azúcares que están en las glándulas endometriales. No hay sangre, no entra sangre a las vellosidades, al espacio intervelloso. Y no solamente no entra sangre, sino que al embrión le interesa, no le puede entrar sangre, entonces tapona las arterias espirales. Esas son arterias espirales tapadas por las células trofoblásticas, son tapones, porque el feto no puede tener la cantidad, no puede tener las presiones de oxígeno de la madre, porque si no caería en apoptosis. Es una etapa muy delicada del embrión. Se ha calculado que tienen alrededor de una hipoxia, estos embriones están hipóxicos como un 30% de la presión de oxígeno materna. Y a su vez esa hipoxia produce que el trofoblasto pueda invadir aún más. Entonces acá hay otro corte, estos aparecen en algunos de los artículos que se los envié. En esta parte de arriba, este es el corion frondoso, lo que va a formar la placenta, y este es el corion leve. Este es el corion leve, donde ya va a desaparecer la placenta por encima, y es porque en esa parte no están los tapones de las arterias espirales, entonces entra sangre y el trofoblasto entra inmediatamente en apoptosis y empieza a necrosarse. Entonces, acá en este esquema, todas estas arterias espirales que rodean en esta parte al embrión están tapados. Entonces, aquí puede crecer el trofoblasto y donde se destaparon empieza a caer en apoptosis. Y por eso que el feto al final tiene una placenta discoide, no tiene placenta en todo su derredor, en toda la circunferencia. Hay animales que la tienen en toda su circunferencia, como los caballos, por ejemplo, tienen placenta en toda la circunferencia. En los perros tienen una placenta en forma de cinto, de cintilla. Entonces, ¿qué pasa con la invasión a la etapa de 10 a 12 semanas? Los tapones trofoblastos deben mantenerse, el feto y las vellosidades están en una hipoxia relativa, protegido de los radicales libres del oxígeno. Si en ese momento estas vellosidades, estas arterias espirales se destapan, se producen estrés oxidativo y apoptosis de la vellosidad. Finalmente, alrededor de las 12 semanas se van destapando las arterias espirales y la sangre materna entra e inunda los espacios intervellosos. ¿Cuál es el objetivo para el futuro de la placenta? El embrión necesita evitar dos daños en la placenta. Uno, el daño mecánico a las vellosidades. Las vellosidades son un tejido muy lábil y delicado. Entonces la sangre materna debe fluir a muy baja presión y baja velocidad. Y además tiene que tener un nivel estable de oxígeno, porque si sube o baja el nivel de oxígeno, entonces se produce un daño por isquemia, reperfusión, como por ejemplo se ve en la cardiopatía coronaria.
Aquí hay una foto de alrededor de las 10 semanas. Esto es principalmente para mostrar lo delicadas que son las vellosidades. Que si un flush de sangre entra aquí, las va rompiendo. Entonces, acá están los tipos de trofoblastos. Acá está el sincito trofoblasto, que son las células verdes cuadraditas. Está el sincito trofoblasto, que está por fuera. Y el trofoblasto intermedio. El trofoblasto intermedio se va uno que es intersticial, que se mete en el endometrio y va a las arterias espirales y las rompe, destruye toda la capa muscular y elástica. Entonces la transforma en un vaso muy ancho que no puede responder a las drogas presoras maternas. Ahí transforma en un vaso muy ancho. Y el trofoblasto endovascular se va por dentro y destruye y reemplaza a las células endoteliales. Entonces, la arteria espiral tiene una capa externa que está por el trofoblasto intersticial y tiene un endotelio que está formado por el trofoblasto endovascular. Entonces, el feto toma el control total de la entrada de sangre materna. Entonces, el trofoblasto intermedio invade la decidua y las arterias espirales hasta el tercio interna del miometrio, reemplazan el endotelio y la capa muscular por células trofoblásticas, se pierde la elasticidad, los vasos son anchos y no contráctiles y la madre pierde el control vasomotor. Acá está a las 6 semanas, ahí está el trofoblasto intermedio, ahí ya invadió y hizo que esta arteria espiral que era estrecha fuera un tubo, un embudo ancho, pero esto puede fallar. Cuando no hay una buena invasión, entonces se mantienen las capas muscular y elásticas y esta arteria espiral está más contraída. ¿Cómo va? Muy aburrido. Aquí está una toma de la costa de Asturias. Aguante, profe. Muy bien por ahora. Ah, llegaron más. Sí, yo soy Galaxy S9 por si acaso. Ya, sigamos entonces. Bueno, esa es como invade el embrión en sus primeras etapas a la madre y ya, han pasado los meses y esta es la placenta madura. La placenta madura ya está funcionando completamente alrededor de las 15 y 6 semanas y hacia el final del embarazo se va cayendo en apoptosis. Pero esto es la placenta madura. Están las arterias espirales que están rotas, entonces producen un flush un spray de sangre y que va percolando las vellosidades y la sangre vuela por las venas. Acá hay un mono mejor más adelante. Y el niño, el feto, va por las arterias umbilicales, irriga las vellosidades y sale por la vena umbilical oxigenada hacia el hígado. Aquí hay un monito mucho mejor. Acá está el flush, el spray, las arterias espirales tienen spray de sangre, mojan, percolan las vellosidades. Y este es un esquema que es un poco complejo, pero que quiero que se acuerden de él porque lo vamos a ir siguiendo. Aquí están las arterias arcuatas, ¿se acuerdan? Arcuatas, las radiales, y están las espirales que están muy anchas. Y ese número que está en azul es la presión. La presión que tiene es de 12 milímetros de mercurio y la sangre sale a una velocidad de 10 centímetros por segundo. Moja las vellosidades. La presión dentro del espacio intervellositario es de 10 milímetros de mercurio y la presión dentro del feto es de 20 milímetros de mercurio.
y en un tiempo entre 25 y 30 segundos tarda la sangre en salir de las arterias espirales y volver por las venas hacia las venas uterinas. Y además las vellosidades están ancladas, vellosidades de anclaje que están unidas a la placa basal. Esta parte de la placenta se llama placa basal y la parte de arriba, la que da al feto, se llama placa coriónica. ¿Qué pasa si hay una falla en la invasión de las arterias uterinas? Entonces, ya no está este embudo, siguen manteniéndose la capa muscular y elástica, entonces la sangre sale con una enorme velocidad. Si aquí salía a 10 centímetros por segundo, una paciente con placenta patológica sale a 1 o 2 metros por segundo, o sea, que 100 y 200 centímetros por segundo. Entonces sale un enorme flash que produce varias cosas. Primero, daña las vellosidades, hay mucho menos acá. Segundo, corta las vellosidades de anclaje, esa que está anclado hace que se suelten las vellosidades y la placenta se engruesa. Aquí se ve mucho más gruesa que la otra. Y arriba, donde chocan el techo, digamos, en la placa coriónica, va rompiendo esto y produce quistes y rodeos de fibrina. Entonces acá tenemos arteria estrecha, mucha velocidad, ruptura de las vellosidades de anclaje, destrucción de vellosidades y formación de quistes. Esto lo vamos a repetir varias veces en la presentación. Bueno, esto es lo mismo, corte de una vellosidad, el sitio trofoblasta adentro, que es la célula madre, después el sitio trofoblasta afuera. Aquí está el típico corte que aprendemos en histología en segundo año. En segundo año me pasaron esta cosa a mí. Y cuando la placenta ya está muy vieja, se empiezan a juntar los núcleos del sincítio trofoblasto en unos dedos que se llaman nudos sinciciales. Eso es típico que ponen en las anatomías patológicas de placenta, abundantes nudos sinciciales. Eso significa que es una placenta que ya está envejecida. El sitio trofoblasto ya es escaso, ya que ya quedan pocas células madres y se producen nudos sinciciales. Acá está una vellosidad terminal ya hacia el término, una paciente de unas 38 semanas, hay nudos sinciciales, se producen depósitos de fibrina, más nudos sinciciales. Y estos nudos sinciciales, a veces estos dedos se cortan y empiezan a viajar por la sangre materna, y es una de las causas que provocan inflamación en la madre y pueden provocar preeclampsia, la aparición de nudos sinciciales. Nudos sinciciales que se cortan y viajan a la sangre materna. Y miren, esto es una comparación que en otra parte del cuerpo también se produce lo mismo. Hay capilares que están muy pegados a una membrana y que están en contacto con el oxígeno. Esto es en placenta. Los capilares están, vamos a ver en otra microscopía electrónica, están pegados a la sincítio trofoblasto y en contacto con el oxígeno que está en la sangre. En el pulmón es lo mismo, pero al revés. Entonces, el oxígeno está dentro de las vellosidades, digamos, y las células que captan el oxígeno, los capilares están por fuera. O sea, aquí hay como una vellosidad de aire con capilares en la pared, y acá el oxígeno está en el espacio y los capilares están dentro del alvéolo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una falla y la invasión? Es un gran problema porque la placenta humana es la más invasiva de todos los mamíferos, se llama hemocorial. Y eso sería la causa por la cual la preeclampsia es una enfermedad única del ser humano. No hay preeclampsia en otros animales. En perros hay una eclampsia y una preeclampsia, pero que tiene otra fisiopatología que no tiene nada que ver con la humana. Y corazón. Bueno, y hay una teoría que no sé si la veamos ahora o después, que se vería un conflicto genómico entre la implantación trofoblástica y el endometrio. Habría una lucha entre
el feto que trata de invadir y el endometrio que trata de impedir mayor invasión de la madre. Esto está explicado en un artículo que sacamos el año 2015, que es muy entretenido, se los envié en la invitación: Trofoblasto, impronta y conflicto genómico en ginecobstetricia. Es bien entretenido, es sumamente volado, así que el que lo entienda me avisa. La placenta humana es la más invasiva de todos los mamíferos. Entonces, normalmente existen todas estas capas para que el capilar del feto esté en contacto con el capilar de la madre. Está la pared del capilar, está el trofoblasto, está la pared del endometrio y está el capilar. Este tipo de placenta se ve en caballos, por ejemplo. Entonces tiene todas estas capas. Entonces, para que pase el oxígeno de acá hasta allá, tiene que atravesar un montón de grosor. En cambio, la placenta humana, el capilar ha invadido, ya se ha metido dentro de la sangre de la madre. Entonces ahí está el capilar de la vellosidad. Esta distancia va entre 12 y 15 milimicras. Es una distancia mínima para tomar el oxígeno en los nutrientes. Y la superficie total de la placenta de intercambio son 10 a 14 metros cuadrados. Con todas las vellosidades, es una enorme superficie de intercambio entre el feto y la madre. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se produce una falla de la invasión endovascular? Que puede ser por remoción precoz de los tapones de trofoblasto, por estrés oxidativo, apoptosis. Estos embriones muy pequeños tienen déficit de enzimas antioxidantes y además se producen mecanismos de estos nuevos, que antes no se había descrito en placenta y en daño fetal. Hay mecanismos de isquemia reperfusión que desencadenan el daño villocitario. Entonces volvemos a este esquema y se empiezan a producir cambios tanto en el lado materno, en las arterias espirales maternas, como en el lado fetal. Entonces aquí hay cambios ateróticos en la placenta, en la arteria espiral. En una paciente que desarrolló preeclampsia. Vemos que la mitad de la arteria espiral está tapada por ateromas muy parecidos a la de la arteriosclerosis del adulto. Aquí hay un esquema que quizás es muy bueno, pero que cuesta entenderlo. Esto sería la invasión trofoblástica, la remodelación que se produce en el embrión normal, 8 o 10 semanas. Acá están tapadas todas las arterias espirales y están destapadas en lo que va a ser el corión leve, el que va a desaparecer placenta. Entonces ahí entra sangre, se produce apoptosis y la placenta queda solamente en esta parte y el feto vive feliz ahí con la sangre entrando a sus vellosidades. ¿Qué pasa cuando hay preeclampsia? Se produce más o menos lo mismo, pero no tan perfecto, y hay menos placenta que en este caso. Empiezan a aparecer un poco de hipoxia, se produce una serie de fenómenos que vamos a ver ahora, y ya no se produce hipoxia, entonces este niño va a ser preeclampsia. Piensan que cuando hay preeclampsia más restricción de crecimiento, se destaparon muchos tapones de las arterias espirales. Por lo tanto, la placenta murieron muchas de todas estas vellosidades y quedó una placenta muy pequeña. Esta placenta dañada va a producir preeclampsia más restricción de crecimiento. Y aún más allá, ¿qué pasa si se destapan todos los... el embrión no ha sido capaz de tapar las arterias espirales, ninguna arteria espiral, entonces entra sangre por todos lados, se produce estrés oxidativo y este embrión muere, aborta. Esta parte de acá no me convence mucho todavía, pero es la teoría de ese grupo que trabaja en eso. Y a su vez estos cambios producen una remodelación
macroscópica de la placenta. Normalmente en la placenta el cordón umbilical está al centro de la placenta y se produjo la remodelación por fuera de eso y tenemos una placenta discoidal. Pero ¿qué pasa cuando vemos una placenta que tiene un cordón excéntrico o ya francamente velamentoso? No es que el cordón haya caído por casualidad acá al medio, sino que esta era una placenta que estaba formándose normalmente al medio y se produjo una apoptosis de todo este lado de la placenta, que aquí en este caso una apoptosis casi completa, y entonces hay una disminución de la cantidad de placenta, y esta, en este caso, una placenta velamentosa, una inserción velamentosa, y los niños con cordón de inserción excéntrica o velamentosa tienen una mayor cantidad de restricción de crecimiento. ¿Por qué se produce el daño placentario? Lo mismo que ya lo hemos explicado. Puede ser causa embrionaria, que por X causa este trofoblasto no fue lo suficientemente invasivo. Una causa materna, que haya inflamación, que haya aumento del sistema inmune y que no dejó penetrar al embrión. Después hay fenómenos de isquemia, reperfusión, trombosis, hemorragia y se va dañando la placenta. Ya, entonces, ahora, vamos a esta parte que es bien, si ya está densa, esto es de los patólogos. Hay nuevos conceptos en histopatología de la placenta, que fue un consenso que se realizó en el año 2015, en que se dividió todas las cosas que se han visto en placenta en dos tipos de, dos grandes tipos. Uno que se llama malperfusión vascular materna, que son todas las lesiones en el lado materno de la placenta provocadas por el déficit de la invasión trofoblástica. Este es el concepto clásico. Entonces no hay buena invasión del trofoblasto y las arterias uterinas van a tener un aumento de la resistencia. Esto es lo clásico que vemos en preeclampsia, en restricción de crecimiento. Y la malperfusión vascular fetal, que son las lesiones están en el lado fetal, o sea, ha habido buena invasión, las arterias espirales están funcionando, las arterias uterinas están normales, pero las vellosidades se dañan. Dentro de las vellosidades hay necrosis, apoptosis, cambio degenerativo y finalmente disminución del área de intercambio. Entonces, lo clásico es que la malperfusión vascular fetal sea secundario a una malperfusión vascular materna, pero hay casos en que son primarios, o sea, las uterinas están funcionando estupendo y el niño está con una restricción severa. Tenemos unos ejemplos que se los vamos a mostrar. Ahora, todo esto que hemos hablado tienen correlaciones bien laxas entre la macroscopía, el ultrasonido y la clínica. Entonces, la histología, hemos hablado de, pueden haber trombosis, desprendimiento de placenta, nudos incisionales, vellositis, deciditis, vasculopatía fetal trombótica, todos estos términos que cuando uno lee en las biopsias le parecen bastante abstrusos. En ultrasonido, que es lo que trabajamos nosotros, ya vemos cosas nuevas: placenta hematosa, placenta engrosada, placenta gelatinosa, mola de Breus, grados de Cranum, y como clínico hablamos de unidad fetoplacentaria, de insuficiencia uteroplacentaria, de restricción de crecimiento y de preeclampsia. Entonces, ¿cómo se unen todas estas cosas? La correlación es muy laxa, no es que tal histología corresponde exactamente a tal ultrasonido y a tal clínica. Son conceptos que lo han llamado constelaciones. Las constelaciones aquí, Osa Mayor. Entonces los patólogos hablan de que pueden haber múltiples distintas lesiones que ellos concluyen con hallazgos compatibles con hipoxia intrauterina, hallazgos compatibles con malformación vascular, malperfusión vascular materna, malperfusión vascular fetal. Nosotros también en ultrasonido usamos un concepto parecido. Vemos muchas imágenes y decimos es posible que tenga
que está asociado a restricciones, insuficiencias. Pero claramente en los fetos más afectados las lesiones son más frecuentes y más generalizadas. Ahora, hay diversos estudios que correlacionan la patología placentaria, tanto en anatomía patológica como con ultrasonido, con resultados clínicos adversos, especialmente parálisis cerebral y encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, esto tiene importancia médica e importancia médico-legal. Nosotros que ahora vivimos en otro esquema, que la parte legal de repente nos puede estar amenazando, es bien importante que en las pacientes en que haya habido un mal resultado perinatal, que hay un niño con restricción, que hay un niño muy prematuro, enviamos esta placenta a biopsia, porque si el patólogo nos muestra hallazgos compatibles con múltiples nudos incisionales, de isuditis, etc., entonces la culpa no es del médico que le atendió el parto, por ejemplo, si hubo un Apgar bajo, sino que es una falla placentaria. Así que es muy importante en todos estos casos complejos que enviemos las placentas a anatomía patológica. Esto lo vamos a saltar. Entonces, hay un déficit de invasión del trofoblasto, se produce un estrés oxidativo, y esto nosotros lo podemos ver porque las arterias espirales mantienen su alta resistencia. Y como vemos las arterias espirales, la vemos a través de la arteria uterina. ¿Ya? En el segundo capítulo vamos a profundizar en el Doppler. Entonces, si la arteria uterina mantiene alta resistencia, significa que hay un déficit en invasión. Y va a haber daño por isquemia reperfusión. Atravesando la placenta va a haber apoptosis del trofoblasto. El trofoblasto se pone hipóxico, empieza con apoptosis, se produce un daño mecánico de las velocidades por ese enorme flush, y empiezan a producirse una cascada de citoquinas y de factores antiangiogénicos. Después se produce necrosis y ruptura del endotelio biocitario, cambio degenerativo, y finalmente esto va a dar, toda esta falla, este problema en la biodiversidad va a reflejarse en una alteración de la resistencia en la arteria umbilical. Entonces, de este paso de acá, de arterias uterinas alteradas a Doppler umbilical alterado, se explica por toda esta fisiopatología. Este es Oviedo, que es una hermosa casa de estilo indiano. Esto es antes de la pandemia. Y pasamos a uno de esos locales a comer un entremés. Acá tenemos el entremés. Arvejas con jamón y huevo. Y de segundo, una fabada asturiana, que es una porotada enorme, acompañado de vino. Livianito. ¿Me están escuchando o ya se fueron? No, acá estamos. Vamos. Ya. Estamos todos. Ah, ya, se escucha. Muy bien, vamos. ¿Dónde voy? Ah, compartir pantalla. Ah, me fui a negro acá. Muy bien, vamos a ir a ver algunos casos clínicos. A los becados más chicos, a lo mejor se van a perder algunas cosas, pero después las van a ir entendiendo en las siguientes vueltas. Aquí hay varios casos clínicos que los vamos a ir revisando. Algunos son bien entretenidos,
pero la mayoría he tratado que sean aplicados a lo que hemos estado viendo. Bueno, en todas las informes de ecografía aparece una cosa que se llama grados de la placenta. Estos fueron descritos en el año 1981 por este señor Peter Granum, que era un médico de Barbados que trabajaba en Estados Unidos. Y la placenta grado 0, 1, 2 y 3. Y por costumbre, por tradición, se siguen informando, pero no sirve prácticamente para nada. Todavía algunos médicos antiguos me preguntan, oye, pero ¿cómo está la placenta? Bueno, la placenta grado 3, complicado. Esto es como el primer intento que se hizo de ver cosas en la placenta que pudieran significar algo para la clínica. Aquí tenemos un caso bien interesante. Se trató de lo que se llama un síndrome de Beckwith-Wiedemann. Es una enfermedad por déficit de impronta placentaria, que lo pueden ver en el artículo que les mandé de Trofolacto. De una paciente que era multípara 1, no me acuerdo, un embarazo de 16 semanas se presentó en el hospital, ingresó en muy malas condiciones, con compromiso de estado general, con vómitos, epigastralgia intensa, una presión de 165/100, ictericia. Uno diría una preeclampsia severa con un HELP, pero tiene 16 semanas, no puede tener un HELP, no puede tener una preeclampsia antes de las 20 semanas. Los exámenes mostraron anemia, trombocitopenia, ictericia, enzimas hepáticas elevadas, y la paciente desarrolló rápidamente un edema pulmonar agudo. Así que hicimos un diagnóstico de síndrome HELP, preeclampsia severa, aunque tuviéramos menos de 20 semanas. Y este es un caso antiguo, se ve es del año 2006. Vimos esta placenta, era una placenta muy engrosada, llena de hoyitos quísticos ahí. Aquí está, hay un feto pequeño como de 15 semanas, y la placenta muy engrosada, llena de pequeños quistes. Y el ecógrafo era de más mala calidad en ese tiempo, y le vimos que tenía un onfalocele. Ahí en un corte sagital, aquí está en un corte axial. Entonces, onfalocele, placenta engrosada con numerosas áreas quísticas, pensamos que era un preeclampsia severa, HELP, edema pulmonar agudo y displasia mesenquimética placentaria. Y interrumpimos este feto aún antes de que hubiera ley, sin mayores problemas. Hicimos una inducción de partos en un feto de 70 gramos con onfalocele y una placenta enorme de 350 gramos, 5 veces mayor que el feto. Y entonces se trataría de un caso de síndrome de Beckwith-Wiedemann. Este caso lo publicamos, es el único caso publicado. Lo publicamos dentro del artículo del Trofolacto. El síndrome de Beckwith-Wiedemann es un déficit de la impronta en el cromosoma 11 que produce, en pocas palabras, es un trofolacto muy invasivo. Hay genes que estimulan el crecimiento del trofolacto, y por lo tanto el trofolacto se hace hipóxico y empieza a producir factores antiangiogénicos. El síndrome de Beckwith-Wiedemann se caracteriza por macrosomía, displasia mesenquimética placentaria, preeclampsia severa, HELP, macroglosia, hepatomegalia, tumor de Wilms, etc. Otro caso, placenta engrosada. Viene entrando un gato por el lado derecho. La placenta, el grosor normal de la placenta es muy fácil, es igual a la edad gestacional. O sea, a las 20 semanas, una placenta normal mide 20 milímetros, a término mide 40 milímetros. La placenta engrosada es un factor de riesgo para restricción de crecimiento severo precoz y de muerte perinatal. Y las causas de la placenta engrosada son múltiples. Puede ser una placenta hematosa por edema de vellosidades, por hidrox, como tenemos una paciente que está
ingresando al DARO ahora. Puede ser por regresión coriónica, pérdida de vellosidades de anclaje, donde vimos el monito en que se soltaba las vellosidades de anclaje y la placenta se engrosaba. Y por efecto de masa, por ejemplo, hematomas, desprendimiento de placenta, mola de Breus, corangioma. Entonces, una placenta gruesa no es bueno, es más bien bastante malo. Acá tenemos un caso que lo diagnosticamos después, no sabíamos lo que era, el nombre se lo pusimos como 2 años después, mola de Breus. Este es un caso mucho más moderno, es de hace 2 años, sí, del 2018. Aquí tenemos una placenta muy engrosada para su tiempo. Aquí tiene 17 semanas el niño, tiene una placenta de 32 milímetros de grosor, muy, muy gruesa. Y acá era como heterogénea. Este parece que tiene... Y este niño tenía 17 semanas y tenía una restricción de crecimiento intrauterino. Esta es la restricción de crecimiento intrauterino más precoz que hemos detectado nunca. 17 semanas, aún antes de ni siquiera llegando a la segunda mitad del embarazo. Y a las 22 semanas la placenta estaba muy engrosada y se convirtió en una placenta gelatinosa o jelly-like, como ponen los gringos. Aquí vamos a ver un video. Miren que tiene unas partes más sólidas y unas partes más oscuras. Y es una verdadera gelatina ahí. Miren, ¿ven? Miren cómo flotan cosas ecogénicas dentro de una parte anecogénica. A las 28 semanas, bueno, siguió engrosando la placenta. A las 28 semanas, este niño murió. Un feto muerto en útero, estaba absolutamente fuera del alcance porque nunca llegó la estimación de peso fetal ni siquiera a 500 gramos. Y tuvimos un feto muerto en útero de 380 gramos, restricción de crecimiento severísimo. Este era el Doppler del ductus venoso, un ductus venoso reverso, como ven los muchachos que ya están en segundo y tercer año, tienen un ductus venoso muy alterado, muy reverso. Y esta es la vena umbilical en asa libre, que es pulsátil. Y además de pulsátil, tiene 2 guatitas, lo cual es más ominoso aún. En este año, el 2020, esta paciente tuvo su segundo embarazo, hizo también una restricción, pero mucho menor, preeclampsia moderada, y las 35 semanas la interrumpimos, un niño de 1.740 gramos con una restricción severa, pero este niño está bien y con su madre. Entonces este caso se trata en realidad de una mola de Breus, que fue descrita en 1892 por el señor Breus. De mola él le puso así, pero no tiene nada que ver con las molas, con la mola hieratiforme. Es en realidad una trombosis subcoriónica masiva. Es una patología poco frecuente, de una imagen ecográfica mixta, no vascularizada y ubicada hacia la placa corial. O sea, es como un hematoma en la placa corial, porque si hubiera un hematoma en la placa basal, sería un desprendimiento de placenta. Se asocia a insuficiencia uteroplacentaria, a restricción severa, feto muerto en útero, desprendimiento, abortos prematuros. Todo lo que le pasó a este niño. Esto es lo mismo. Esto es sacado de uno de los artículos que le envié y la imagen es exactamente la misma que vimos en esta paciente. Un jelly-like con una restricción muy precoz, con esta zona que era gelatinosa y con trombosis subcorial masiva que corresponde a la mola de Breus. Tenía extenso depósito de fibrina, trombosis intervellosa e infartos vellosos. Lo mismo. Acá tenemos otra paciente que algunos de ustedes seguramente la vieron el año pasado, en
junio, esta era una paciente haitiana. En junio del año 2019, a las 25 semanas tenía una restricción severa y precoz y una placenta muy engrosada. Fíjense, engrosor de a las 25 semanas, 42 milímetros de grosor. Y acá estaba como doblada la placenta, hecho como un sándwich. Y ambos lados eran muy engrosados. Y acá tenemos el Doppler del ducto venoso, que está también muy alterado con el flujo reverso. Pero a pesar de esta restricción severísima, el Doppler de uterinas era normal. Por lo tanto, pensamos que este caso trataría de una malperfusión vascular fetal primaria, sin compromiso de la parte materna. A las 28 semanas, la paciente tenía umbilical reverso, un T medio crítico, un ducto venoso reverso, pesaba muy poco, pero hicimos una cirugía cesárea rescate y sacamos un niño con 530 gramos para 28 semanas, que haría pesar como 1200 gramos, o sea, había perdido como el 60% del peso, restricción severa y falleció al tercer día. ¿Cuál sería el diagnóstico retrospectivo de esta paciente? Malperfusión vascular fetal primaria o regresión corial. Vamos a ver el esquema que mostramos anteriormente. Acá está. Me perdí con este. Bueno, se pierde la periodicidad. Esto es un feto normal que tiene su periodicidad de anclaje, es decir, que amarran la placa coriónica a la placa basal. En estos niños se rompen todas estas periodicidades de anclaje y la placenta engorda, se hace más gorda y más corta. Además había una regresión corial acá, porque fíjense que el cordón umbilical entra por fuera. Entonces la placenta que normalmente iba hasta acá, quedó a la mitad de la placenta y además con sus vellosidades de anclaje cortadas. Es lo que vimos en uno de los dibujos anteriores. Y miren, esta es la imagen de esta paciente nuestra, con esta placenta como un sándwich, y esta es una foto de una regresión coriónica de un caso, un case report. Son extraordinariamente parecidos, una placenta como un sándwich muy engrosada. Por lo tanto, este caso se habría tratado de una regresión corial. Otro caso, está la señora Fuentes Maureira, 20 semanas, una restricción severa y precoz, y estábamos desorientados porque vimos esta masa placentaria enorme, ecogénica, pensamos en un tumor placentario que son muy raros, como un colangioma, pero a las 23 semanas nos convencimos que era un hematoma con una restricción de crecimiento intrauterino. Ahí está la placenta engrosada, haciendo un verdadero nódulo. Esta es una toma en 3D, un tremendo cototo saliendo de la placenta. Y el doble umbilical estaba reverso, y el ductus venoso se hizo reverso también. Aguantamos a la paciente porque era muy pequeña. A las 29 semanas la sacamos, una cesárea, 525 gramos para 29 semanas. Reacción severísima, hizo un mortineonato y la biopsia nos mostró que se trataba de un caso de mola de Breus. Entonces, ese cototo era otra mola de Breus. Este otro caso que publicamos hace un montón de tiempo, el año 2009, que también tuvimos la suerte de ser el primer caso que se publicó en Chile de síndrome de Ballantyne. Juan Carlos Busto con Silvana, que era una becada nuestra en ese tiempo. Esta paciente tenía un embarazo de 27 semanas y nos llegó de Melipilla, creo, con un hidrox fetal. Entonces la vimos y tiene un edema placentario enorme de 70 milímetros, una restricción severa y tenía una observación de TORCH, porque tenía algunas calcificaciones hepáticas. Sin embargo, el Doppler de uterina era normal, entonces tampoco nos pegaba en ese caso. Doppler de uterina es normal con una restricción severa. El Doppler umbilical y el T medio estaba alterado, evolucionó con preeclampsia severa, síndrome de HELLP,
y nos obligó a una cesárea. Salió un niño de 840 gramos que estaba séptico, una sepsis por parvovirus, y también falleció. Aquí tenemos acá abajo cómo se veía el niño al nacer. Tenía con una epidermolisis séptica enorme. Todo eso es por la sepsis que tenía, y falleció. La reinterpretación de este caso, que se trataría de malformación vascular fetal primaria por vellositis, es decir, las vellosidades estaban inflamadas y dañadas por el parvovirus, y eso provocó una reacción del resto del sincitirofibroblasto, produciendo aumento de factores antiangiogénicos, citoquinas, y produjo en la madre una preeclampsia. El síndrome de Valentine, por si, para los que no saben, se llama también síndrome en espejo. Se trata de fetos malformados, principalmente hidrópicos, que producen ellos una preeclampsia a la madre, o sea, sería como una preeclampsia de origen netamente fetal. Cuando la escribió el señor Valentine, que fue a principios del siglo XX, él la llamó síndrome en espejo, porque era un feto hidrópico que hacía reflejarse en la madre el hidrops, o sea, producía una preeclampsia severa. O sea, el hidrops del feto producía finalmente un hidrops en la madre. Es bien interesante el caso, si lo pueden ver también. No sé si se ha descrito otro en Chile, pero ese fue el primer caso que describimos nosotros. Trombosis intervellosas. Ya no nos queda mucho. ¿Se acuerdan acá en el esquema del flujo, y al final rompía el techo y producía unas imágenes quísticas con fibrina? Acá están las trombosis intervellosas. Entonces hay un espacio negro rodeado por un halo ecogénico. Estos son signos de daño placentario, claro. Acá está en video, miren cómo hay numerosas trombosis intervellosas. Ven con cuidado, que ven que se mueve sangre dentro de esto. Ahí. Todas esas son vellosidades que han sido rotas por el tremendo flujo de hasta 2 metros por segundo. Esto es lo mismo. Esta es otra trombosis intervellosa. Miren cómo se mueven adentro los trombos. Este es un caso que me llamó la Olivia Hernández, que ahora está famosa por los colchones COVID, que me envió desde el Félix Bulnes, que yo estaba sumamente intrigado por esta paciente que tenía un embarazo de 32 semanas, y esta imagen la tenía desde las 23 semanas. Entonces yo la interpreté esta como una trombosis intervellosa gigante, o sea, el flujo de sangre de varias arterias espirales probablemente horadó y destruyó, formó este gran lago donde están los trombos dando vuelta. Entonces, la gente del Félix Bulnes está súper desconcertada porque el niño estaba con un crecimiento normal. Entonces, este tremendo daño placentario no pegaba con la parte fetal, y lo conversamos con la Lidia por WhatsApp. En realidad yo opinaba que había que esperar con prudencia, sacarla a las 34 semanas. Bueno, sacaron la guagua a las 34 semanas y se encontraron con este enorme hematoma. ¿Y qué pasó? La paciente tenía una enfermedad von Willebrand, que no había sido informada por el equipo de alto riesgo al equipo de ecografía.
y revisando la literatura, en pacientes con enfermedades von Willebrand pueden sangrar, esto yo no lo sabía, pueden sangrar dentro de la placenta, producir enormes hematomas subamnióticos. Así que por no comunicación entre los médicos, no supimos interpretar esto. Pero afortunadamente el niño salió bien. Conclusiones. La placenta aún, a pesar de la enorme investigación, es un órgano poco conocido. La nomenclatura en histología, ultrasonido y clínica ha sido confusa desde siempre, pero últimamente ya estamos un poco más ordenados, se han descrito nuevas entidades macroscópicas reconocibles en ultrasonido, hay nuevos conceptos de anatomía patológica que se correlacionan con la clínica, como son las malperfusiones vasculares materna y fetal, que puede ser primaria o secundaria. Debemos prestar atención a la placenta en caso de restricción de crecimiento. Acumular datos con ultrasonía en anatomía patológica tiene importancia médico-legal, no lo olvidemos, para que no le echen la culpa al médico de algo que es una patología. Y de aquí vamos a ir para adelante. ¿Qué pasa con este daño placentario? ¿Cómo lo vamos reconociendo a través del Doppler, que sería el próximo capítulo? Terminamos con un par de fotos de Asturias. Estas son las típicas casas asturianas, y estos son los hórreos, que hay cientos y miles en Asturias, que eran graneros, que los subían sobre pilares para que no subieran las ratas, y ahí secaban el grano. Actualmente ya no se usan, y hay miles que los tienen de interés turístico o arqueológico. ¿Por qué andaba en Asturias? En Asturias nadie va mucho de vacaciones, incluso los españoles allá pensaban que nosotros éramos residentes, dice, porque no vienen turistas para acá. Yo fui específicamente para conocer esta parte, este pueblo que se llama Luarca. Este pueblo queda en la costa, es un pueblo preciosísimo, queda en la costa de Asturias, y es de donde salió el primer emigrante de apellido Bustos en 1613. Y todos los Bustos que hay en Chile, que son como 30.000, vienen de este caballero que salió de este pueblo de Luarca, en Asturias. Y hay muchos bustos, hay un faro de Bustos, un cabo de Bustos. Y acá encontré también en una placa, el 9 de mayo de 1808, cuando hubo la guerra de los españoles